Nadie está hablando en este momento porque no se escucha nada. Ah, bueno. Yo estoy callado también, pero porque todos ustedes están callados, digamos, es una especie de solidaridad del silencio que estoy ejerciendo. Ah, está bien, esperamos. Lo esperamos, Mariela. Sí, pero vamos a meter. Perdón, me puse a toquetear la computadora y eliminé el micrófono, recién acabo de descubrir el micrófono. ¿Desde qué momento dejaron de escucharme? Todo. Todo, entonces empiezo de nuevo. Nos toca hoy básicamente este fallo en donde se discute la constitucionalidad del segundo decreto de aislamiento, el que declara el aislamiento obligatorio preventivo general, o sea, para todos. El primero había dictado solo para una parte de la población, y este va dirigido a todos. Lo que vimos fue el habeas corpus y el fallo. Los argumentos del habeas corpus son centralmente dos, entiendo yo, después tiene un par de argumentos periféricos, pero los más importantes, diría yo que son el argumento de que existen dos tipos de competencias constitucionales diferentes, ¿no? Las competencias que los poderes tienen en estado de normalidad y las competencias que los poderes del Estado tienen en estado de excepción. Para la concepción del habeas corpus, para mí me parece claro que hay un solo estado de excepción, que es el estado de sitio, ¿no? De tal manera que yo entiendo que está implícito en la idea del habeas corpus, de la demanda, está implícita la idea de que tanto la delegación de competencias por emergencia pública del artículo 76 como un decreto de necesidad y urgencia a raíz de circunstancias excepcionales serían competencias dentro de la normalidad y no dentro de la excepción. Ese es para mí el subtexto dogmático del habeas corpus. Entonces, dentro de ese subtexto dogmático hay competencias distintas, las de excepción y las competencias en estado de normalidad. La extensión de garantías, en particular de la garantía de la libertad ambulatoria, es decir, las que están tabuladas en el 23 para el estado de excepción, ¿no? De tal manera que cuando vemos que el aislamiento se parece o es igual, según el habeas corpus, a un toque de queda o a una suspensión de las garantías de libertad ambulatoria, entonces esas son competencias excepcionales que no se pueden dar a través de un instituto de la normalidad como son los decretos de necesidad y urgencia. Creo que así uno podría describir centralmente el argumento del habeas corpus. Por supuesto que también el habeas corpus discute, esta discusión que ha estado bastante difundida también, la distinción entre la suspensión de las garantías y la reglamentación o limitación de las garantías. Y dice acá hay una suspensión de las garantías y no una limitación, no una mera limitación o reglamentación. Porque como ustedes saben, los derechos constitucionales podrían ser limitados o regulados, ¿sí?, conforme al principio de racionalidad del artículo 28, pero él dice, no se trata de eso, se trata de una suspensión de garantías, por lo tanto se trata de ese tipo de competencias excepcionales que solamente pueden darse en el estado de sitio. Luego tiene una serie de argumentos periféricos que son menos importantes. Hay uno en particular que lo menciono porque es al que va a responder la Cámara, que dice que la orden del Ejecutivo a las fuerzas de seguridad de detener a aquellos que incumplan con el aislamiento es equivalente a una orden de arresto administrativo, o sea, equivalente a la competencia que tendría el Ejecutivo dentro del marco de un estado de sitio, ¿no? Por estas razones, dice, el Ejecutivo no tenía competencias para dictar esta medida y por lo tanto esta medida es inconstitucional. Debió haber declarado el estado, o se debió haber declarado el estado de sitio para poder dictar estas medidas. La Cámara le responde
en 8 páginas, de las cuales 4 están destinadas a transcribir el decreto, le responde básicamente de una manera muy directa. Dice, el decreto tiene fines legítimos, que son la protección de la salud pública, y para esos fines legítimos utiliza medios que son razonables. ¿Por qué son razonables? Si uno se pregunta por qué piensa la Cámara que son razonables, y yo diría que su argumento central es porque la libertad de uno termina donde comienza la de terceros, y por lo tanto no se trata solo de la libertad ambulatoria de la gente, sino que el ejercicio de esa libertad ambulatoria pondría en peligro a terceros. Por lo tanto, frente a lo que estamos es que no hay otra manera de proteger a todos que no sea limitando la libertad ambulatoria de todos. La segunda cosa que dice, y el único argumento que responde del habeas corpus de manera directa, diría yo, es que la privación de la libertad de los sujetos que violan el aislamiento no viene de una orden del Ejecutivo, sino que lo que el Ejecutivo ordena es que se le dé inmediata intervención a un juez. O sea, cuando lo agarran a alguien violando la cuarentena, se notifica a un juez, entonces quien decide si se lo va a detener o no, finalmente es un juez. Con lo cual, no habría ahí una orden de detención en manos del Ejecutivo. Y finalmente dice que la Constitución se ha respetado perfectamente porque el jefe de gabinete notificó a la Comisión Bicameral del Congreso conforme manda la ley de los decretos de necesidad y urgencia, con lo cual se cumplió con ese requisito. Está claro, digamos, que la Cámara no recepta ni la distinción entre competencias para la normalidad y competencias para la excepción, ni tampoco ve en la suspensión de la libertad ambulatoria un límite a las competencias de normalidad, ni tampoco la necesariedad de declarar el estado de sitio. Esto es, en grandes rasgos, digamos, el fallo que ustedes leyeron y el habeas corpus que ustedes leyeron. Para abrir la discusión, yo diría, en principio, que creo que hay algo que yo veo como un error del habeas corpus, es que cree que la única situación de excepción constitucional es el estado de sitio, mientras que la emergencia y las circunstancias, la emergencia que justifica la delegación legislativa y las circunstancias que justifican un DNO, para él son instituciones de normalidad. Y para mí las 3 instituciones son instituciones de excepción, pero y distintas, que están previstas para eventos de excepción diferentes. Para el estado de sitio, la conmoción interna y el ataque exterior, ¿no?, que imponen el estado de sitio. Para la emergencia pública, que justifica la delegación de las facultades legislativas, y por otro lado, las circunstancias excepcionales que lo que hacen específicamente es impedir esperar al Congreso y que justificarían un DNU. Son 3 circunstancias diferentes, por lo menos en la letra de la Constitución. Ahora, estos 3 eventos diferentes de excepción no necesariamente significan que las competencias excepcionales que se les confieren a los distintos poderes sean las mismas. Está claro cuáles son las competencias que se confieren en el estado de sitio porque están tabuladas en el artículo 23, que son el arresto y la suspensión de las garantías ambulatorias. Ahora, en el caso de la declaración de emergencia que delega competencias al Ejecutivo, las competencias que está delegando son legislativas. Sin embargo, la extensión de esas competencias legislativas de alguna manera siguen teniendo como límite derechos constitucionales que se pueden restringir razonablemente. Y este es el razonamiento de la Cámara, ¿no?, que aquí se impone el principio de razonabilidad del artículo 28, y por lo tanto los estándares de proporcionalidad y de razonabilidad. La pregunta compleja que nos trae esto es que si se puede suspender la garantía constitucional legislativamente por un DNU o por un decreto de delegación en base a su razonabilidad, en este caso en particular parece haber cierto desdibujamiento entre la frontera de lo que entendemos razonable y lo que en general se considera como conveniencia o de oportunidad. Porque cuando el Poder Ejecutivo dice que el aislamiento es la única medida posible porque no hay vacunas, por ejemplo, suena a que dice que es lo que el Ejecutivo cree es lo más conveniente y oportuno para todos.
De tal manera que si esto fuera así, acá estaríamos frente a un tobogán resbaladizo respecto a lo que el Ejecutivo podría hacer en el marco de lo que se entiende como razonable, ¿no? Que no tendría ninguna limitación en los derechos constitucionales. Esto me parece que es la parte compleja del asunto, que es la parte compleja en donde queda el asunto, así que dicho esto, paso a los comentarios. ¿Quién quiere seguir? Che, Mari, no voy a hacer nada por ahora, pero si podés repetir o ahondar el tema, el último argumento que dijiste vos, lo que vos te parecía sobre la distinción entre principio de razonabilidad y oportunidad y mérito de conveniencia, que nada, me parecía, quería que a ver si lo podés profundizar o tirarlo de vuelta porque me parecía interesante. Solo me parece que cuando el Ejecutivo dice no hay vacunas, por lo tanto la única medida que puedo tomar en este contexto es la de ordenar el aislamiento preventivo general y obligatorio, me parece que lo que hay detrás de eso es un análisis de oportunidad y de conveniencia que deja como razonable esta medida, ¿sí? La deja como razonable, pero no deja de ser una evaluación de conveniencia y de oportunidad en base a que considera ciertos criterios médicos. Y yo puedo haber dicho, por ejemplo, lo que vamos a hacer en realidad es fortalecer el sistema inmune de la población a través de dietas personalizadas y de entrenamientos permanentes a la población respecto a los cuidados que tienen que tener. Puedo haber tomado miles de medidas, todas hubieran sido razonables. Toma esta medida, me parece a mí que la decisión de tomar esta medida es una decisión política de conveniencia y de oportunidad, en base a considerar como más relevante las consideraciones epidemiológicas, etcétera, etcétera. En ese punto, yo empiezo a sentir que el límite entre la idea del límite razonable y las consideraciones de oportunidad y conveniencia es un límite que empieza a ser muy difuso. El problema es que si ese límite es difuso, hace que el Ejecutivo, siempre que tome medidas razonables, puede limitar sin ningún límite todos los derechos constitucionales. Y esto es problemático para la lógica en la que nos movemos. Ese sería el punto, no sé si se entiende ahora. Sí. Yo sugeriría que no sé si hay que entrar en ese cálculo de ponderar y ver la razonabilidad cuando estamos hablando del ingreso a la limitación de derechos. Eso si no estamos en un estado de sitio. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Se escucha bien, se escucha. Se escucha perfecto. Bueno, entonces, que si no estamos en estado de sitio, no es aceptable que haya una limitación de derechos. Yo no entraría en el cálculo de ponderación o en el cálculo de razonabilidad cuando está llevando adelante un tipo de medidas que no puede hacer dado la situación en la que está. Yo creo que no se quiso declarar el estado de sitio por la memoria de lo que significa políticamente en Argentina estado de sitio, pero bueno, eso tiene un costo, digamos. ¿Por qué? Porque el estado de sitio sí, en principio, permite ciertas limitaciones de derechos, tampoco cualquiera, y digamos que también en ese sentido habría que decir, aún si estuviéramos en estado de sitio, requeriría un control hiperestricto, o sea que yo creo que tampoco lo pasaría el caso de estado de sitio, pero si va a haber limitación de derechos, eso tiene que ser a través de un estado de sitio, no bajo la excusa de que está en una emergencia. Sí, en una emergencia ha habido un tsunami, ha habido un bombardeo, ha habido, digamos, un terremoto. Bueno, sí, digamos, disponemos todas las ambulancias, llevamos al ejército, disponemos una partida de recursos adicional para atender esa emergencia, pero, digamos, no entraría ahí en el cálculo de este cercenamiento de un derecho, digamos, es razonable o no. Digamos, si va a ser ese tipo de pasos, el paso que implica, digamos, cercenar un derecho del modo
los derechos más importantes y el modo completo, digamos, o sea, yo, digamos, simplemente entre paréntesis, para mí muchas de las medidas podrían ser razonables si se hubieran discutido como se tenían que discutir, pero, digamos, en los hechos, digamos, todos los que hemos pasado por la dictadura, este tipo de limitación no la vivimos, o sea, es una limitación dramática, o sea, no puede haber una limitación mayor a un derecho más importante como el de circulación. Otra vez, puede ser razonable si se la discute por los procedimientos democráticos establecidos, pero no hecho así, no es aceptable, bajo ningún punto de vista, sin haber declarado un estado de sitio. No se quiso declarar estado de sitio por una razón política. Bueno, eso tiene un costo, y es, a través del DNU no podés hacer cualquier cosa en términos de cercenamiento de derechos. Perdón, también me parece que sería pertinente discutir qué tan razonable es el motivo de esta cuestión de, bueno, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro y demás, y que estás poniendo en riesgo la vida del resto de las personas al circular, porque, a ver, ciertamente cuando se empezó con todo esto, la información que se tenía era muy limitada, pero con el avance y el desarrollo de todo y la data que fue entrando, yo, por ejemplo, puedo mencionar acá de estudios de la Universidad de Stanford que dice que más del 95% de las fatalidades eran personas de más de 50 años, que el 90% de ellos tenían enfermedades previas, que el radio de fatalidad de personas de 18 a 45 años es 0,01%. Entonces, ¿qué tan razonable es ese motivo y qué tanto es el riesgo que se implica para la vida? Para estas personas en particular, por supuesto. Yo igual lo que decía es que, no sé, justamente mi punto era contra eso, porque la idea es, no quiero entrar, o al menos yo no creo que se necesite entrar en el cálculo de razonabilidad si no hemos dado el paso previo, y es decir, el procedimiento por el cual se ha llevado adelante esta operación, en términos de procedimientos constitucionales, es el procedimiento adecuado. Si no lo es, digamos, la otra discusión no entra, porque, digamos, es en un punto entrar, lo digo entre comillas, en la trampa, digamos, voy a ver si es razonable, sí, pareciera que sí. No quiero entrar en ese cálculo si hice una cosa que no se podía hacer. Pero bueno, quizás esa es la pregunta, ¿no? Porque vos hablás de cosas que no podía hacer, o sea, cosas para las que no tenía competencias el Poder Ejecutivo, porque son limitaciones dramáticas. Ahora, la cuestión es que... Limitaciones de derechos, no le pongamos dramático, limitaciones fuertes de derechos, sí. Fuertes de derechos. Ahora, la cuestión es que el artículo 99, inciso 3, autoriza al Ejecutivo a que cuando hay ciertas circunstancias excepcionales que impiden seguir el curso natural de la legislación, pueda tomar decisiones que después le va a refrendar el Congreso a través de la Comisión Federal, etc. Este es el curso que el Ejecutivo dice que toma. O sea, lo que nosotros deberíamos evaluar, o por lo menos lo que el 99, inciso 3 nos dice que deberíamos evaluar, es si existían esas circunstancias excepcionales que impedían seguir el curso natural de del Congreso. Porque si Pero una pregunta, Mariela, digamos, vos en ese marco de lo que está autorizado por el 99, inciso 3, digamos, vos incluís el cercenamiento de derechos, yo no, digamos, en todo caso, por eso digo, para mí el obstáculo está ahí. Si uno libera ese obstáculo, bueno, ya entramos en otro terreno, pero yo no libero ese obstáculo. Por eso digo, hay una figura especial para lo tremendo, que es el estado de sitio, que por distintas razones, buenas o malas, no se lo quiso atravesar. Pero por eso digo, no creo que lo que uno puede hacer es muchas cosas, eso, dispongo una partida, doy una orden, digamos, al cuerpo de bomberos, digamos, pero no. Otra cosa es, limito de este modo muy drástico los derechos más importantes. Eso no está autorizado constitucionalmente, por eso me parece que hay un punto ahí para discutir. Yo creo que no está autorizado, y para eso hay una figura especial que es para las circunstancias excepcionalísimas, que es el estado de sitio. Ale, ¿vos querés decir algo? Sí, por ahí, un poco continuando el hilo de lo que insinuaste vos, Mariela, recién. Yo un poco entiendo que el artículo 99, inciso 3, faculta la situación de emergencia. Creo que
la necesidad y la rapidez con que tenía que ser sancionada la medida, la inmediatez, sobre todo fue una medida que se tomó un jueves a la noche para implementar un viernes en primer término y después amerituaban esta decisión de velocidad. Creo que el trámite legislativo, en el marco de los fines buscados por el decreto, y también con el diario del lunes, con los efectos que tuvo la pandemia en lugares como Brasil o como con Chile, digamos, una cuestión fáctica que avala a posteriori. Creo que ameritaba la emergencia. Y bueno, atendiendo lo que dice Roberto y atendiendo también la lógica de su planteo y el horizonte de sentido institucional, prácticamente casi toda legislación de emergencia resulta también vulneradora de derechos, en definitiva, porque hay que repasar cualquier DNU y en definitiva se suelen vulnerar derechos. Es justamente una legislación de emergencia que está en ese balance. Me parece que es imposible pensar que eso no va a pasar en una legislación de emergencia. La legislación de emergencia básicamente implica en términos concretos eso. Puede haber un horizonte más profunda, pero los aspectos prácticos son así. Dos notas a pie de página. Uno es que el diario del lunes también ya lo teníamos. ¿Por qué? Porque el problema había empezado mucho antes en Europa. Y lo que vimos en España, en el centro de la pandemia, en el peor momento, es que el Parlamento se podía reunir físicamente y tomar decisiones a ver si le delegaba o no más facultades. Y se hablaba allí de un estado de emergencia y se declaró un estado de emergencia. Quiero decir, es una mentira, digamos, en el sentido fáctico, de que no era posible porque ya veíamos, por suerte lo pudimos prever con mucho tiempo, digamos, a partir de una experiencia comparada de qué es lo que se podía hacer y lo que no. Entonces, era completamente posible, digamos, entonces no tomar la excusa de estoy a las corridas, nada. En España estaban en el peor momento y estaban sesionando y estaban viendo si le delegaban o no y tal vez le decían que no. Entonces, eso no es cierto como un hecho. Y luego tampoco tomaría el deslizamiento de en cualquier DNU hay violación de derechos. No, en cualquier DNU no aceptamos violación de derechos. Puede haber, digamos, límites oscuros, pero no los aceptamos. Y si alguna vez lo aceptamos, habría que salir a impugnarlo. Mariela, ¿puedo hablar yo un segundito? Obviamente. Sí, mira, coincido con Roberto en lo sustancial. Yo creo que de hecho estamos con una situación de estado de sitio que no quisieron cargar realmente con los costos de declarar el estado de sitio. Pero las emergencias solo se sale desde la Constitución. Es decir, no me parece que de ninguna manera, sobre todo si hay una situación de emergencia, se intensifican los controles jurisdiccionales, cosa a la que no tenemos acceso, porque no están funcionando los poderes del Estado en plenitud. Entonces, nosotros sí tuvimos el diario del lunes, lo tuvimos con mucho tiempo, esto empezó en enero, acá recién se declaró en marzo, es decir, que el Congreso estaba en funcionamiento, el Poder Judicial estaba en funcionamiento, y podría haberse hecho por los canales que correspondían. Lo que yo no creo es que ellos hubieran querido tener los efectivos controles que deberían haber tenido si esto se hubiera hecho por los carriles constitucionales. De hecho, el espacio público está ocupado por las fuerzas, es decir, es lo que está ocurriendo en una situación de estado de sitio. Realmente hay una limitación muy intensa de los derechos y además totalmente asimétrica, porque la limitación es para los ciudadanos, cosa que hemos visto, que para los gobernantes no. Nosotros lo hemos visto acá en Tucumán, lo hemos tenido de visita al presidente y a toda su comitiva. Es decir, que no es pareja la limitación de derechos. Yo creo que debería haberse cumplido con lo del estado de sitio, debería haberse comunicado en virtud del 27, también estamos violando el Pacto de San José de Costa Rica, y sí considero que se ha hecho para tratar de esquivar los controles que tenían que haber, y acá hay realmente una defección de poderes que es intolerable, ¿no? Tendría que funcionar intensamente. Hoy recién acá empezó a funcionar en Tucumán el Poder Judicial, la página caída, turnos de 20 minutos que eran una hora, o sea que realmente no hay acceso a la justicia prácticamente en ninguna jurisdicción. Esa es la realidad, y yo creo que las emergencias son una enfermedad de las que parece que no nos podemos curar nunca, y es lo más fácil acudir a los DNU, famosos DNU, que realmente con esa ley, con la 26.122, que es manifiestamente inconstitucional, me parece a mí que seguir soportando esas herramientas, y como dice Roberto, pretender hacer control de razonabilidad de algo así es darles a ellos la posibilidad de demostrar si es razonable o no, cosa que no podrían soportar ningún test de ponderación esto. Esa es mi opinión, chicos.
Liliana. Sí, no. Escuchando un poco a Roberto, yo creo que tenemos como dos puntos para discutir. Una cuestión quizá un poco más genérica, que yo estoy ahí más de acuerdo, creo que Alejandro habló antes, con esto de, bueno, los DNU en general limitan derechos. Lo que después tenemos que ver es si esa limitación es razonable o no es razonable. Pero en general, digo, si, no sé, el ejemplo que dio Roberto es sacar una partida para poner en otro lado implica límites a derecho, porque estoy haciendo una cosa porque no hice otra. Entonces, me parece que ahí hay un punto. Y entonces, esto es, la discusión sobre si existía o no la emergencia, me parece que la lectura de estos, del habeas corpus y de la sentencia tiene que hacerse en el momento en el que se dio, digo, creo que ya hace un mes y algo, en el que se dictó. Y a mí me parece que ahí hay otro punto que es el rol del Congreso, digo, podemos quejarnos de lo que hizo, os digo, podemos estar en contra y podemos quizá convenir en que no había una emergencia, que el DNU es inconstitucional y demás, pero pareciera que los otros dos poderes, que son quienes tienen que estar ahí controlando esto, no hicieron nada. Y de hecho, si la verdad es que no lo chequeé, pero si el Poder Ejecutivo mandó el DNU a la Comisión Bicameral y la Comisión Bicameral no hizo nada, creo que tenemos un problema de representación en todos los ámbitos, especialmente en el Poder Legislativo, que no está funcionando. Me parece que el problema lo tenemos ahí, porque el Poder Ejecutivo se puede equivocar o puede dictar un DNU fuera de sus facultades, pero me parece que ahí quien tiene el rol de identificar esto es el Poder Legislativo, y en nuestro caso no lo ha hecho, y el Poder Judicial tampoco, y tampoco pareciera que tiene muchas ganas de hacerlo. Yo me atrevería a sugerir una idea a partir de lo que se estuvo diciendo. En principio, no voy a apagar el micrófono a Leandro para que lo voy a silenciar un rato a Leandro. Me atrevería a decir que la idea de que los otros poderes no hicieron nada es una idea que nos podría estar sugiriendo quizás que los otros poderes consideraron una situación que la podemos llamar de conveniencia oportunidad, que es la situación de la necesidad de concentración de facultades y la necesidad de aceleración de decisiones. Concentración de decisiones y aceleración de facultades. Esa es la base de la idea de tanto de los decretos delegados como de los decretos de los DNU. Un momento de consideración política de que frente a cierto estado de necesidad, que puede ser una emergencia, que puede ser una conmoción interior, que puede ser distintas situaciones excepcionales, hay una necesidad que nos parece razonablemente conveniente que se concentre el poder y que se acelere el poder. Esto, en general, es una decisión, digamos, que la toma el Ejecutivo por sí mismo y después el Congreso le suele decir si esto está bien o no está bien. La adhesión del Congreso y la adhesión de la Corte Suprema inmediatamente al DNU y la posterior ratificación de la Comisión Bicameral de los DNU parecieran sugerir que todos estuvieron de acuerdo en que era conveniente y que era oportuno esa concentración y esa aceleración de las decisiones en una situación de emergencia como esta. Ahora, esa consideración puede ser una consideración que uno puede criticar, que puede decir actuaron con demasiado miedo y con demasiado desapego a sus responsabilidades institucionales. Ahora, es una decisión, digamos, si eso fueran los presupuestos de la decisión, sigue siendo el tipo de decisión que la Constitución pensó cuando pensó tanto en los decretos delegados como en los decretos de necesidad y urgencia. María. Dos o tres cositas. Sí, a ver, me parece dar vuelta sobre los DNU o la concentración de poder, obvio, y la velocidad, lo tiene dicho la Corte. Me acuerdo donde lo primero lo vi, creo que lo vimos con Garro, en Peralta, cuando hicieron la confiscación del Plan Bones. O sea, la idea de
de poder acelerar los plazos y concentrar el poder para poder atender a las cuestiones políticas. Ahí el problema que hay es que nuestra Constitución, el sistema político lo decide la Constitución, no lo decide la Corte o está bien, ahí entraríamos en la discusión de si la Corte como el último intérprete puede decidir eso, pero la idea es si el presidencialismo o el parlamento o la doble cabeza que tenemos nosotros entre presidencialismo y parlamentarismo, o entre Congreso y Ejecutivo como representante de la soberanía popular, es un tema que lo puede decidir la Corte. O sea, me parece que es un exceso en interpretativismo constitucional poder decidir el sistema político. El sistema político ya lo tenemos elegido, y por algo hemos elegido un sistema complejo con una doble representación. Creo que en parte lo que sucedió en España se puede decir de que puede responder también a la idea de tener un parlamentarismo. O sea, bueno, la legitimidad está en el Parlamento en gran medida, tiene que tener un mayor apoyo del Parlamento. O sea, darle vueltas sobre eso me parece que si concentra o no concentra poder, obvio, seguro que acelera y concentra poder. A ver, el tema está, creo, en la velocidad, en el grado, que en eso sí es algo que creo que lo que planteaba Roberto hay que atender. O sea, no es una especificación o tomar los depósitos. O sea, yo cuando estaba repasando un poco algunas de las medidas, que esto ya lo hemos charlado acá en el seminario, la retención, o sea, el derecho a la propiedad, que es un derecho que, bueno, en este momento, pero retener el auto, ¿por qué se retiene el auto? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Y en cuanto a qué criterio de razonabilidad te sacan el auto. O sea, una pavada, la verdad, con todo lo que vivimos, que te saquen el auto sería lo mínimo, pero ¿qué sería la motivación de estar disponiendo de la propiedad en tal grado? O sea, ¿cuál es el antecedente? O sea, no lo observo. Y creo que la falla de origen que tiene, que creo que en gran medida es la falta, que en eso creo que el problema que podríamos ver es cómo está diseñado institucionalmente, o hay algún problema en el diseño institucional, lo estamos, creo yo, viendo ahora. O sea, el grado de complejidad que tomó eso en este momento, y el grado de limitación, ahora me parece a mí que estás viendo los mayores problemas. Porque podemos decir, se amerituaba en ese momento. Los otros dos poderes no tomaron el papel que tenían que tomar, seguro, eso seguro. Ahora, tampoco te podías ni siquiera manifestar para reclamar que los otros poderes no estaban tomando su lugar. Y por ejemplo, lo estamos viendo ahora, que cuando o sea, a mí me dio mucha risa, de acuerdo, o sea, saquemos las anécdotas de quién se manifiesta o no se manifiesta, porque la verdad no, eso no creo que sea lo interesante. O sea, cuando empiezan las manifestaciones en algunos lugares, lo primero que se hace es imputar a la gente. En Rosario pasó desapercibido, pero hubo un fiscal que imputó a gente antes de hacer una manifestación por estar incumpliendo con el decreto, un fiscal federal. Pasó ayer en Tigre. Entonces, o sea, a partir de qué momento la falta de discusión que tuvieron esas medidas no la empezamos a pagar ahora. Eso es un poco lo que creo. Dije muchas cosas todas juntas, pero no sé si te entendió. No, una cosita. Robert, le damos a Leandro Ardoy, que está ahí manoteando hace rato. No, un par de cositas breves, simplemente. En cuanto al rol de los otros dos poderes, no solamente el del Ejecutivo, al que ya se diera referencia, sino también al del Congreso y al del Poder Judicial. Si bien se los puede criticar en el sentido que han defeccionado en su poder, lo real es que, por empezar, el Poder Judicial actúa cuando se lo incita para que actúe. Es decir, tiene que haber presentaciones como los fallos que acabamos de ver, como los que vimos hace 15 días, como los que vimos la semana anterior. Es decir, lo que tiene que haber es presentaciones judiciales y, en todo caso, respuestas positivas o negativas por parte del Poder Judicial. Lo real y concreto es que acá
se atendió a una determinada cuestión en concreto, de la misma forma que la Corte se expidió en el planteo que hizo la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, hace pocos días también. Y en relación al Congreso, yo voy a discrepar con lo que dice Leandro en cuanto a que a mi tocayo, lo que podría decir la respuesta de, por ejemplo, del Parlamento español o del Parlamento italiano tiene que ver con la configuración de su sistema político en cuanto a que es parlamentario y el nuestro presidencialista. La representación, la máxima representación posible está en el Parlamento, independientemente de de la forma en que se distribuye después el poder o cómo se configura, cómo se constituye el poder ejecutivo, después a través de la elección de un primer ministro o de un canciller o de lo que sea. Es decir, el poder legislativo tiene, y acá ya estaba en funciones. Lo que sí también tenemos, y esto creo que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, es un diseño institucional legal que incentiva a que el poder legislativo no actúe. En tanto que si la comisión bicameral puede no expedirse y eso significa que se refrenda el DNU, ahí sí tenemos un problema grave. Si en este caso, por ejemplo, con la comunicación del DNU a la comisión bicameral, la respuesta hubiese sido que si en 10 días no se expide, el decreto se cae, hubiese habido un incentivo institucional fuerte de deliberación y de discusión y demás, como para que el Parlamento se expida, lo cual no es una cuestión menor. Me parece que es una cuestión sustancial. En todo caso, acá lo que estamos ante una profecía autocumplida, es decir, nosotros creamos los incentivos para que el sistema fracase y llegado el momento, el sistema efectivamente no da las respuestas que debió haber brindado, o en este caso que debiera brindar ante esta circunstancia. Y el otro punto es, nuevamente, en cuanto a la intervención del Poder Judicial, sí, lo que se requiere son intervenciones más fuertes y más concretas. Yo no creo que el mejor ejemplo en cuanto a control de la emergencia sea Peralta, precisamente. Creo que, en todo caso, los lineamientos, creo que son pautas excesivamente laxas la que brindó la Corte en ese momento, y en todo caso, un año después, Nia Chetman la acota sustancialmente, pero circunscripta, ¿no es cierto?, a un caso específico, que era un abuelo de 86 años, el que había planteado la acción de amparo. Pero en todo caso, ahí lo que se ve es cómo yo no podría hablarlo de deferencia, porque creo que es más que una deferencia del Poder Judicial hacia los poderes políticos, como fue en este caso. Lo que se requiere dentro de la emergencia es precisamente un control más fuerte por parte del Poder Judicial ante la posible vulneración de derechos. Robert y Ale, hay otras caras que no veo, entonces por el chat podría ir ordenando. Primero Robert. Sí, no, pero sí, había otra gente que no intervino, que intervenga. Vos, Robert, y después Ale, y por el chat me van a advertir. Yo lo que pasa es que tengo pocas caras en la pantalla. Así que... quería, digamos, en parte reafirmar lo que dijeron recién. El caso de España, yo no minimizaría la cuestión de tenemos un sistema democrático que tiene centro en el Parlamento y que, digamos, hemos elegido ese sistema, que no es un sistema monárquico, por cosas que hoy seguimos compartiendo, y entendemos que con la diversidad de voces hace más posible minimizar errores y hace más posible en un país federal conocer necesidades, urgencias y demandas diferentes. Entonces, yo no minimizaría la cuestión diciendo, bueno, no, acá tenemos un sistema presidencialista, o no, bueno, allá fue porque tenía un sistema parlamentario. No, acá también tenemos esa certeza. Entonces, otra vez, no aceptaría la dicotomía, había que apurarse porque, digamos, estamos en emergencia. No, porque estamos en emergencia, más razones para atenerse al sistema que tenemos, que pone el centro en el debate federal, digamos así. Ale. No, un poco retomando algunas de las interpretaciones. Primero, me parece que lo que Leandro decía con Peralta era ejemplificar básicamente que todo DNU viola derechos, más allá que estemos de acuerdo o no, en la cuestión práctica, en la inmensa mayoría sí lo hace. En segundo lugar, me parece que otro tema que hay que tener en cuenta es que el sistema institucional funcionó, guste o no nos guste. Los jueces se han expresado y han declarado la constitucionalidad del DNU.
A ver, cuando se discutió la posibilidad de un estado de sitio, la inmensa mayoría de las voces opositoras estaba en contra de que se declare el estado de sitio y convalidaba las medidas que se tomaban con el DNU. Lo dijeron públicamente los diputados de Cambiemos, hicieron referencia a otros legisladores también de la oposición. O sea, me gustaría repasar en concreto la posición, no sé, la del MST y algunos partidos provinciales, pero en términos mayoritarios el sistema político estaba de acuerdo en no declarar el estado de sitio, varias notas en los principales diarios así lo avalan. Y después me parece volver a enfatizar un poco la cuestión de la emergencia para poder encuadrar las restricciones de derecho. Yo insisto, lo del diario del lunes no resulta complicado porque otros países de América no operaron así, que Trump tenía el mismo diario, digamos. Bolsonaro, más allá de la valorización política que podemos hacer de él, también se encontraba ante un contexto similar y una información similar a la nuestra. Yo creo que la situación de emergencia opera en un contexto excepcional y ahí es donde se puede encuadrar, un poco repasando. Y el sistema político, en definitiva, creo que ha convalidado. Puede no gustarnos, no puede encuadrar en perspectiva de interpretaciones jurídicas, pero en términos se han expedido todo. Se han expedido la fuerza opositora en el Congreso y se han expedido el Poder Judicial, al menos en la distancia que tenía. Nadie pidió un per saltum o nadie llegó a una instancia en la cual se pueda llegar a manifestar in extremis, pero me parece que se ha expedido también. Me parece que pegas un salto tremendo cuando, digamos, una cosa es que no avalen el estado de sitio, otra cosa es que avalen que se tomen decisiones de este modo. Pueden decir, no necesitamos un estado de sitio, vení al Congreso y lo discutimos acá. Entonces, no infieras del hecho de que muchísimos estamos en contra del estado de sitio, de que eso implica avalar que se tomen decisiones de este modo. Primero, Roberto, le dije mayoritariamente y unánime, dije que la fuerza principal es de la oposición, ¿no? En eso soy respetuoso, entiendo la diversidad y entiendo que tener una opinión uniforme. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de la fuerza. No, por supuesto, digo que hay otras presiones políticas que así lo han planteado. Ahora, en términos mayoritarios, la fuerza posible dar un curso de acción distinto en el plano legislativo, en los primeros 2 meses y medio no se expresaron, Roberto, de ninguna manera contraria a esto, objetivamente. Perdón que interrumpa, y antes de los dos que pidieron la palabra antes, solo quisiera que pensemos por un segundo si no estamos teniendo la discusión que tuvo la Cámara y el habeas corpus. Es decir, por un lado, estamos sosteniendo que hay grados de restricción a los derechos constitucionales como si hubieran distintas competencias para estado de normalidad y para estado de excepción. Y como si la única excepcionalidad fuera el estado de sitio. Entonces, si creemos en eso, si creemos que la Constitución nos dice eso, que solamente se pueden restringir hasta cierto grado extremo los derechos en un estado de sitio, entonces, claro, que me parece que es como piensa Roberto y buena parte de cómo se pensaba el habeas corpus. En ese contexto es cierto, quizás, que el Ejecutivo ha estado superando esas competencias. Ahora, no surge claro de la Constitución en ningún lado que hayan grados de restricciones, ¿no? La Constitución hace una tipología de las facultades que tiene el Ejecutivo en estado de sitio y no hace ninguna tipología más que decir que no va a poder legislar sobre cuestiones tributarias, partidos políticos y no sé qué, respecto a sobre qué puede legislar en un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Entonces, la cuestión de los grados es o una interpretación de esas interpretaciones, ¿cómo se dicen? Contra no sé qué, en donde uno entiende que si en estado de sitio previó esta facultad, quiere decir que no se puede tener en ninguna otra situación que no sea en estado de sitio. Por lo tanto, suspender la libertad ambulatoria solo se puede hacer en estado de sitio. O bien, lo que entendemos es que las dos instituciones nuevas de excepción no tienen otro límite en las competencias legislativas que le dan al Ejecutivo que sea el límite de la razonabilidad de la medida que se tome. Con lo cual no hay límite a la restricción que se puede imponer a los derechos constitucionales. Si lo pensamos en ese, me parece que ahí está un poco la discusión, que es parecida a la discusión, y le doy la palabra a Iriarte, que no es Iriarte, que pidió primero. Sí, una simple aclaración, y no sé si lo entendí bien yo, o al menos para tratar de aclararlo. Es cierto que no son los jueces quienes van a definir el sistema político, eso es absolutamente cierto, pero sí que vivimos en una república, lo que supone que el poder político ejercido por los tres poderes tienen que estar a full y funcionando en todo momento. Eso
no me cabe ninguna duda. Pero se deslizó la idea de que con los DNU era para lograr una concentración de funciones. Pensemos que el Instituto de los DNU fue incorporado para atenuar el sistema presidencial, no para potenciar el poder presidencial. Entonces, desde ahí tenemos que partir en la parte de cómo interpretarlo a estos DNU. Y entre balancear la delegación legislativa y los DNU y pensar en el 23, pensemos que está en la primera parte de la Constitución, que no podía ser modificada por la Convención Constituyente. Así que entiendo que la cláusula del 23 prima en las cuestiones de emergencia, pero me parecería muy grave entender que los DNU pueden servir para potenciar y concentrar funciones, que no fue esa la idea con que lo puso el constituyente. Que se haya visto desvirtuado en la praxis o por la reglamentación de la 26.122 es otra cosa, pero el espíritu fue totalmente distinto. Y sigo insistiendo en la falta del control jurisdiccional. La Corte, desde que se declaró la pandemia hasta ahora, solo ha dictado 6 fallos, uno de los cuales fue simplemente en respuesta al planteo que se hizo desde el Senado, y tuvo un caso que fue Rodríguez Roberto, que era el de los geriátricos, donde podía haber dicho mucho más sobre el tema de la pandemia y de los instrumentos que se están utilizando para restringir los derechos, y simplemente dijo que no era competencia originaria y perdió la oportunidad de, aunque más no sea a título de obiter dictum, haber rescatado su cabeza como poder político del Estado. Genial. Mega, ¿tiene usted la palabra? Leandro, Mega. Ahí. Che, no, sí, no dije que para, a ver, lo que quería decir con lo de concentrar poder es una cita a la Corte, no una cosa normativa, sino más que nada descriptiva. No fue vos, fue una voz femenina la que habló de eso, no fue en referencia a vos. Digo, o sea, igual coincido con que están, o sea, que de facto funcionan así, y de hecho la Corte lo ha convalidado, o sea, lo ha dicho a texto expreso en los fallos. Después podemos estar de acuerdo o no con los fallos, y creo que estamos en este negocio de estar de acuerdo o no con los fallos, pero nada, lo dijo la Corte a texto expreso, y yo no lo comparto, pero de hecho elige, creo, o sea, hace una valoración de qué sistema político es mejor o no, excediendo sus funciones. A eso iba yo. Después, lo que tiraba Mari, vos lo que decís de los DNU, también es cierto, o sea, me parece que ahí la distinción entre estado de sitio y posibilidad de restringir los derechos hasta el límite que se están restringiendo, creo que también está en la idea de que se pueden reglamentar, la cosa muy básica que tenemos, que es, vos podés reglamentar el ejercicio de los derechos hasta que lo desdibujás. O sea, algo, por ahí uno pierde las cuestiones más básicas de la discusión. O sea, siempre yo creo que en el DNU se pueden reglamentar las cosas. Por algo se crea el estado de sitio, por empezar, si no sería redundante la posibilidad sería crear dos instituciones con funciones muy parecidas. Y segundo, básicamente no podés destruir el núcleo de los derechos a través de una reglamentación. Y vuelvo al ejemplo que creo que es, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con las consecuencias prácticas. Ahora, digo, no poder volvemos, el caso que está pasando en Villa Azul, no poder salir de tu barrio cuando todo el resto de la gente puede salir de su barrio, bueno, creo que el derecho a la libertad de circulación o la libertad de expresarse se reduce ni siquiera al núcleo básico. Sí, me parece que está alterado totalmente el derecho. Y lleno de militarizado y con policía a los costados para no poder salir. Más cuando los demás pueden salir. Entonces ahí se complica, creo que, la evaluación. Y después con la cuestión de que el Poder Judicial funcionaba, bueno, a mí me parece que no ha funcionado, y volvemos a lo mismo, que esto
lo discutimos acá y mirando la charla que tuvo Roberto con Rondina y con Gil Domínguez, en un momento salió el tema de esto de tener una corte estratégica, ¿no? De tener una corte estratégica que parece más un Riquelme, el tipo de juego de jugar a esquivar las cosas, que a tomar su rol político. O sea, acá se asocia rol político con estar esquivando constantemente las decisiones políticas. ¿Me explico? Ahora Lorenzetti sale hoy a decir, por un canal que no tiene nada que ver con el canal institucional, a decir de que lo que estamos un poco discutiendo acá, o sea, que las reglamentaciones no tienen, que los derechos para ser limitados tienen que ser ponderados, reglamentados, tienen que seguir un camino institucional. Entonces, a ver, entiendo lo que dice Ale, y si vamos a lo concreto, es verdad, o sea, el Poder Judicial, las pocas situaciones en las que se expidió, medio que lo convalidó, o bien tuvo una situación bastante negativa, creo yo, que esta escuela también de la estrategia de por cuestiones formales dejar de atender las cuestiones de fondo. Estar buscando constantemente a ver qué cuestión formal te permite dar una respuesta. Y estratégicamente, todo lindo, pero ahora salí a decir algo que hace 3 meses dijiste lo contrario. O no dijiste nada esperando a ver cómo evolucionan las cosas. Entonces, no sé, creo que hay cuestiones de personajes, pero más allá de personajes creo que hay cuestiones de diseño que se tendrían que atender. Estaba leyendo el otro día, creo que en Colombia, por ahí alguno puede tener mayor dato, yo no lo conozco en detalle, la Corte Constitucional iba a revisar los decretos, pero con un mayor grado de rigurosidad. Obviamente tienen la Corte Constitucional que eso se lo permite, o la legislación de reglamentación que había estado emitiendo el Poder Ejecutivo. Entonces, quizá haya que pensar que más allá de los personajes que tenemos, es una cuestión de diseño institucional. Volví a hablar muchas cosas todas juntas. Lili. No, yo quería como quizá cambiar un poco, no es cambiar de tema, pero avanzar un poquito, digo, porque me parece que surgieron 2 discusiones de esta presentación que hiciste vos, Mariela, y de lo que después postuló Roberto, que era, por un lado, pensar sobre si es adecuada la vía por la que se llegó a restringir los derechos, y por otro lado, esta idea que vos dijiste de, bueno, ahí yo tengo un poco de, dijiste, bueno, se mezcló un poco la idea de oportunidad y mérito y conveniencia en manos del Poder Ejecutivo con la idea de razonabilidad en la restricción de derechos, y no me queda muy bien claro como cuál sería tu preocupación, y yo creo que son 2 cosas distintas, o que por lo menos cuando hablamos de restricción de derechos, y más cuando hablamos de restricción de derechos súper fundamentales como los que tenemos restringidos en este momento, y encima, digo, a todos nos restringieron los derechos, o a gran parte, en función de lo que decía la persona de Tucumán, que no es igualitaria la restricción, me parece que pensar la oportunidad y la conveniencia como algo vinculado a la razonabilidad es otra cosa, o sea, cuando hablamos de la idoneidad del medio, si el medio es idóneo o no para fomentar el fin que tiene el Poder Ejecutivo en este caso, nosotros no podemos empezar pensando que el Poder Ejecutivo tenía oportunidad, mérito y conveniencia, que se ha usado históricamente como, bueno, el Poder Ejecutivo puede evaluar a ver qué es lo que más le conviene. Yo creo que en este punto es la única medida que tenía el Poder Ejecutivo, o debería haber, la única medida que pudo haber tomado es restringir los derechos porque no había otra solución, o restringir la libertad ambulatoria. Pero hay una diferencia entre hablar de oportunidad y mérito y conveniencia y hablar de idoneidad de la medida. Entonces yo ahí no veo mucho como esa confusión que quizás vos querías marcarnos. Solo rápidamente, citando a Ernesto, que al principio tomó la posta sobre la cuestión de la razonabilidad de la medida,
y citando lo que dijimos incluso respecto a la necesidad de concentración de poder, si la motivación por la cual los otros poderes dejaron en manos del Ejecutivo esto fue por la idea de la concentración de las decisiones y la rapidez de las decisiones, hay ahí, me parece a mí, una cuestión de, esta era la única alternativa, no era la única alternativa, en otros países se hicieron de otra manera y ya sabemos que había otras alternativas. Podría haber esperado una semana, podría haber esperado 24 horas más, podría haber mandado primero un intento de ley, después de esas 24 horas dictar el decreto. O sea, sabemos que no era la única alternativa, pero era una alternativa razonable, ¿sí? Ahora, buena parte de la razonabilidad de eso, de que había un medio para alcanzar un fin, la proporcionalidad de ese medio respecto a ese fin, para mí tiene, por lo menos en lo que yo leo del fallo de la Cámara, lo que leo es una consideración fuerte de oportunidad. O sea, la idea de que debería hacerlo ahora ya, porque cuanto antes lo haga mejor, me parece que hay en eso una idea de cederle la decisión de lo oportuno al Ejecutivo, en un marco también en donde uno entiende que debería concentrarse y tomarse rápido esas decisiones y no perturbarse. Entonces, ahí es donde yo veo una mezcla entre, por lo menos cuando la Cámara toma la decisión de decir esto es razonable, lo que está diciendo es, en buena medida para mí, quien tiene que decir cuándo es oportuno tomar esto es el Ejecutivo. Pero, y ahí es donde el Poder Ejecutivo es el que está en mejores condiciones de decirnos, en este caso, qué hacer. Digo, esa sería como la reinterpretación de la Cámara. Exacto. Y me da también la sensación de que esa es la intuición que tenemos todos, que es más difícil de expresar, pero que es como la intuición que teníamos todos en algún momento. En algún momento hablamos acá acerca de la fisonomía de razonabilidad, miedo que teníamos en relación a esto. Incluso cuando empezó este conversatorio de decir, vamos a hablar de la constitucionalidad de esto en este marco, nos parecía que había... Y yo recuerdo esa primera conversación que tuvimos en este conversatorio, que para mí explicita esa idea, explicita la idea de que para nosotros era muy razonable lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo, porque no había nadie que tuviera que tomar, porque la decisión tenía que tomarse rápido, y quien mejor condiciones estaba para tomar la decisión oportunidad era eso. Entonces, en ese momento nosotros mezclábamos razonabilidad. Hoy estamos discutiendo, y quizás podría haber sido de otra manera, y no sé qué, y qué sé yo. Pero en ese momento mezclamos razonabilidad y oportunidad, me parece, fuertemente. Pidió la palabra Alejandro. ¿Ale? Se frizó. Ahí está. Avanzar en algo más especulativo y teórico, siguiendo la línea de Liliana. Me parece que hay una mirada que se impone, que es la temporalidad del fenómeno, la singularidad que tiene la pandemia y lo anticuado que resultan las instituciones y el diseño constitucional. El estado de sitio, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer desde una mirada, digamos, progresiva desde nuestra jurisprudencia, no deja de ser una institución anticuada. Políticamente respondía a casos de conflictos de guerra civil interno o un ataque exterior, como estaba pensado en su diseño institucional. Acá estamos ante un escenario que presenta novedades, que si bien naturalmente es un deber constitucional el de ayornar las instituciones a los problemas, entendemos la interpretación evolutiva, etcétera, etcétera, no dejan de ser institutos muchas veces anticuados para dar respuesta a los problemas que tenemos, que iban históricamente de la mano a otra herramienta como la intervención federal de las provincias, y así se aplicaron un poco en la jurisprudencia constitucional. Creo que estas instituciones por ahí también son difíciles de compatibilizar con la singularidad que tiene la pandemia como fenómeno social, mundial, digamos, y las implicancias jurídicas que tiene y la forma de abordaje, digamos, la singularidad de esta lógica invisible, el problema del contagio, la expectativa de muerte, las comunicaciones. Creo que es una enfermedad para una constitución de 1853 que me parece que obliga a repensar estrategias resolutivas en una mirada más a mediano y largo plazo. Me parece también en otro sentido de que se impone una reflexión más densa sobre la estrategia y la relación de
los análisis que hacemos y cómo pensamos en términos jurídicos las cuestiones científicas. Me parece que acá muchas veces estamos como en un terreno lego donde llegamos a conclusiones de que las cosas están bien porque lo dicen los médicos y como que de una forma u otra hay como un salto, una brecha conceptual muy grande. Se toman decisiones jurídicas basadas en cosas muchas veces que yo creo que los jueces no saben lo que están resolviendo. Uno supone, digamos, muchas veces o desconocen o se guían por un sentido común científico mayoritario. Me parece que también es otro punto como para pensar. Digo, estos dos puntos de diseño constitucional y sobre lo que se está diciendo de fondo, digamos, que en definitiva es una medida de salud pública, por arriba no de lo que podemos llegar a concluir. Digo, saliendo un poco del eje y metiendo como unas cuestiones que quedan después del fallo de esta discusión que gira en torno. Bueno, parece que tiraste demasiadas ideas juntas y has condensado las cabezas. ¿Alguien quiere decir algo? No, sí, ahí lo que dice Ale de las cuestiones científicas, creo que nada, también marca es algo que me hace ruido en cuanto a cómo se tomaron las decisiones y el papel del ámbito propio que vendría a ser la legislatura. O sea, por un lado es cierto que estamos concentrando decisiones, condensando tiempos de decisión, y trayendo un discurso como el científico, pero creo que, sin caer en un deliberativismo extremo, creo que hay uno de los fundamentos de las decisiones, marca una deliberación, es ir sumando puntos de vista distintos al análisis, y puntos de vista distintos al análisis institucionalizado. Eso creo que sería uno de los fundamentos de todo, de tratar de armar una institucionalidad deliberativa. Y nosotros actualmente estamos en gran base legitimando y tomando decisiones en base a un comité de científicos que nadie eligió, que no rinde cuenta de nada, que nadie sabe qué cosas se discuten o qué elementos de información tienen, que ni siquiera son empleados públicos. Entonces, me parece que sería otro elemento para tomar en cuenta hasta qué punto es conveniente o no conveniente, hasta para la toma de decisiones efectiva y más rápida, el modelo que se está tomando en base al Poder Ejecutivo. Nada, me llamo a esto, o sea, básicamente, en gran medida, estaríamos como siendo gobernados por un comité de expertos que el día de mañana no le tienen que rendir cuenta a nadie. Entonces, en base a datos que tampoco nadie sabe cuáles son. Entonces, creo que es otro déficit, me parece, del diseño que estamos teniendo. Más que nada por esto, no es discutir si es la ciencia o no es la ciencia. Aún cuando supongamos que la ciencia médica tiene que prevalecer sobre cualquier otro tipo de elemento en este momento, tampoco sabemos ni qué datos, ni qué grado de certeza, ni cuál es la discusión a partir de datos médicos se está dando. Nada, me parece que es un punto para tomar. Excelente punto. Estoy tomando muchísimas notas. Leandro Ardoy, te dio la palabra. Sí. Yo, si bien hace un momento comenté algo en relación a los incentivos y al diseño institucional, lo real es que más allá de lo viejo, de lo anquilosado que puede hacer nuestro diseño institucional, hay una cuestión de praxis política y de praxis constitucional, que para mí es insoslayable. Si nosotros tomamos en consideración el estado de sitio que se pensó en 1853 para determinadas circunstancias, y lo pensamos como que eso es la máxima posibilidad de cercenamiento, de suspensión de derechos, significa que por debajo de eso se pueden establecer limitaciones menores en la medida que se respeten determinadas vías, determinadas vías legales constitucionales, si se quiere. Es decir, si hay un mecanismo para la sanción del estado de sitio, para la declaración del estado de sitio, y nosotros tomamos esa vía, ese mecanismo, y establecemos restricciones menores que el estado de sitio, con fundamentos, si se quiere, en determinada emergencia,
lo que estamos utilizando es un mecanismo previsto para determinadas circunstancias, para otra cuestión no prevista en 1853, pero que restringe menos derechos. Es decir, lo que estamos utilizando es un sistema institucional, si se quiere, para aplicarlo a una determinada realidad, pero lo que necesitamos es un compromiso con una praxis constitucional diferente. Entonces, no es simplemente una cuestión de diseño, también tiene que haber un compromiso por parte de quienes son los actores constitucionales y los actores políticos para llevar adelante determinadas prácticas. Y eso es, digamos, es algo cultural y es algo, considero, más complejo. Y después, en cuanto a que esto de cederle hay dos cuestiones. Uno de ceder la decisión de la oportunidad, que había noté, no sé quién lo dijo, la oportunidad al Ejecutivo. Es cierto que en principio se considera que el Ejecutivo tiene mayores herramientas, pero el Poder Judicial tiene un resguardo, de decir, en cuanto a que esa decisión de oportunidad no violente lo que es razonable. Es decir, hay un umbral que no se puede perforar en la delegación de la declaración de la oportunidad al Ejecutivo, y eso es una cuestión que el Poder Judicial necesariamente tiene que afrontar y hacerlo con mayor énfasis. Y en relación al último punto, esto es de cómo se le está en cierta medida delegando a los técnicos, porque en definitiva de eso se trata, a los técnicos, sí hay un riesgo, y hay un riesgo democrático. Creo que ahí hay un... no, es decir, nosotros no sé, creo que Churchill es el que dijo, la guerra es algo demasiado importante como para dejárselas a los militares. Bueno, nosotros podemos decir, la cuestión de la pandemia es algo demasiado importante como para delegársela simplemente en su resolución a los médicos. Hay sí, digamos, cierta delegación, pero lo real es que no es simplemente, como dice Ale, que los jueces toman decisiones a partir de esta situación de emergencia sobre un montón de cuestiones que no conocen. El Ejecutivo tampoco las conoce y el Legislativo tampoco. Es decir, el riesgo en cuanto a quienes toman ese tipo de decisiones sobre saberes técnicos de los cuales se desconocen está en cada uno de los poderes. Uno espera que el Ejecutivo esté mejor asesorado porque tiene mejores resortes, pero lo real es que el riesgo en cuanto a qué decisiones va a tomar cada poder está en todos y cada uno de los poderes. Me parece que han vuelto una serie de cosas que hemos estado discutiendo, solo que ahora me parece que un poco más compuestas, ¿no? Por un lado, yo no estoy segura de estar de acuerdo con Leandro Ardoy, y creo que también es la idea de Roberto con respecto a que el máximo de cercenamiento de derechos que nuestra Constitución prevé, se prevé a través del estado de sitio, y que eso hace que el resto de cercenamientos que se pretendan hacer no podrían llegar a ese nivel sin la declaración del estado de sitio. Yo creo que el estado de sitio, y en esto coincido con Ale Garro, fue en el 53, en un mundo distinto. Creo que la reforma del 94 introdujo dos nuevas situaciones de excepción, y para situaciones de excepción, competencias de excepción. Yo no me imagino que las competencias del decreto de necesidad y urgencia no sean competencias de excepción. Esto no quiere decir que sean ilimitadas, y lamentablemente esa fue la situación en la que quedamos, y creo que ese es un problema de diseño institucional. Lamentablemente, la situación en la que quedamos es un decreto de necesidad y urgencia que establece una serie de medidas sin ningún marco legislativo que establezca los parámetros dentro de los cuales va a dictar esas competencias legislativas, ¿no? Entonces, en ese contexto sí hay un problema. Ahora, que ese problema sea un problema de inconstitucionalidad, esa es la parte, perdonen la forma dogmática en que lo digo, no veo la norma que establezca que hay grados de competencia en la excepcionalidad. No la veo clara. Me parece que esa norma no está, que esa norma debería estar, pero no está.
Y lo cierto es que el diseño institucional permitió que se justificara un decreto de necesidad y urgencia, que además generó circunstancias para que los próximos decretos se sigan justificando, porque el aislamiento lo que hizo es generar las circunstancias para que durante un mes y medio más no funcionara el Congreso. Entonces, seguían las circunstancias que justificaban legislar a través de decretos de necesidad y urgencia, y en la medida en que esos decretos tenían algún tipo de razonabilidad, era difícil que pudieran ser invalidados por una decisión judicial. Entonces, en ese marco el diseño permitió esto, y yo creo que es difícil, si no imposible, que haya una declaración de inconstitucionalidad del asunto. El asunto es que el diseño lo ha permitido. Mariela, me parece que pasa como le ha pasado a mucha gente, que es, yo creo, confundir que las medidas no han sido irracionales, y sobre todo si uno mira alrededor y ve a Bolsonaro y a Trump y a Johnson, qué sé yo, entonces dice uno, bueno, milagro, qué sé yo, Ortega. Pero una cosa es que no sean irrazonables, otra cosa es que sean legales. Y yo creo que no tenemos por qué hacer un esfuerzo para decir que fue legal. Decir que la institución del estado de sitio quedó vieja, no me parece, digamos. Es una institución que en el 94 se pudo rebajar y no se hizo, y se sigue manteniendo en la Constitución la limitación que también exigen los tratados internacionales, la Convención Americana, de que no se pueden limitar derechos sino por vías legales, digamos. O sea, necesitas una ley, y si no lo haces, estás en problema. Entonces, otra vez, no confundamos que no fue irracional con que fue legal. No es legal, o por lo menos hay una dificultad, y no la tenemos que salvar nosotros, digamos, tiene que hacer el esfuerzo el que quiera decir que es legal para demostrarlo. Y en principio, la idea de que estábamos en una emergencia no parece. ¿Por qué? Porque se podía actuar como, por eso daba el ejemplo de España, estás en emergencia y seguís actuando, digamos, dentro de la legalidad, aún en el peor momento de la pandemia. Y nosotros la agarramos mucho más tranquilo, digamos, en el sentido de que tuvimos mucho tiempo para pensar cómo actuar y demás. Pero por eso digo, no confundir razonabilidad en el sentido de no es insensato con, bueno, entonces debió ser legal. No. En principio no, y que lo demuestren el que lo quiera sugerir. No es ese mi argumento, pero Lilith, por favor. Una respuesta a esto a Roberto. Le digo, los tratados internacionales, la Convención Americana, la opinión consultiva número 30, que habla de legalidad, dice leyes emitidas por el Congreso o en casos excepcionales permite también decretos conforme esté regulado en cada uno de los países. Entonces podemos entender que permite limitar derechos incluso por decretos en nuestro caso, cuando se dan las circunstancias. Entonces creo que el punto fundamental ahí es entender si estábamos en una emergencia o no, y si el DNU convalida esa emergencia o no. Y con eso me parece que convencionalmente está bien. Creo que la discusión ahí se torna más fina, y ¿es una emergencia o no es una emergencia? Y ahí tenemos que pensar esto, o sea, todos preveíamos que esto iba a venir, pero que iba a venir más tarde y no cuando llegó el marzo. Y entonces de ahí tenemos que discutir como una cuestión más de hechos, de qué pasó, si había emergencia o no. Yo creo que no, digamos que no hay que resignar la idea de que en emergencia se puede hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa. En emergencia tenemos que poner la mirada más estricta de todas, no la mirada menos estricta. O sea, justamente por eso, digamos, el enojo con la idea de las cuestiones políticas. Es ahí cuanto más necesitamos la restricción y el control. Y me parece que acá lo que ha primado es la idea de esa excusa para que hago lo que quiera y el que sigue que me atrape. Pero, digamos, entonces hay que ir corriéndolo atrás a ver si uno lo atrapa o no. Digamos, uno debería operar en el contrario. Usted no lo puede hacer, digamos, salvo que me muestre la contraria, y hágame el esfuerzo, digamos. En principio no. Y tenemos 1000 razones para eso. Tenemos 1000 razones, todas de base constitucional para eso. Yo no podría estar más de acuerdo con vos, Roberto, en las razones. Lo que a mí me cuesta es encontrar en la letra de la Constitución una cosa tan clara como para decir no tenía competencias el presidente para hacerlo. La parte que a mí me cuesta es que con el 99 inciso 3 y con la ley de regulación de los decretos de necesidad de urgencia, más la convalidación de que legislación son decretos que acaba de mencionar Liliana para los casos de emergencia, para la convención, es difícil. Me encantaría poder decirlo. Pero Mariela,
los derechos solamente se pueden limitar por ley. Eso te basta, digamos, y hay una razón, es totalmente sensato pensarlo de ese modo. Es totalmente sensato decir, no está permitido que a través de un decreto usted limite, y mucho menos de modo grave, y mucho menos por un tiempo largo, derechos fundamentales. No. Eso es más que suficiente. Digamos, debemos tener una recontra remil prevención. Entonces, digamos, como no fue de un modo irracional, es como que yo veo, digamos, la academia dice, bueno, déjalo pasar. No, digamos, no, pero simplemente porque no queremos que se cometan errores. Muchos de los errores que se cometen derivan de eso, derivan de tomar decisiones entre cuatro que no entienden y que no les interesa el derecho, digamos, los epidemiólogos o quien sea, digamos, lo que acaba de pasar en Villa Azul, y que son cosas de ese estilo, que son decisiones que toman los médicos con el criterio del médico, digamos, que no es el criterio jurídico, y a nosotros no nos compete, digamos, decirle, bueno, tenían luz verde. No, yo no veo que tenían luz verde, digamos, si va a limitar derechos y de ese modo, digamos, hágalo como lo pide la Constitución, hágalo a través de una ley. No lo hizo por ley y bueno, tiene un problema y me tiene que dar una razón extraordinaria de por qué sí lo hace. Si me dice emergencia de las corridas, le digo, ¿qué tiene que ver? Digamos, es lo contrario. Cuanto más emergencia está, más necesitamos tomar cuidado, atarnos a los procedimientos preestablecidos. Yo no quisiera seguir en esta conversación si hay alguien que quiere agregar algo, quiere sumarse. No, solo quizás decirlo de otra manera, pero no quisiera que sea, a ver si puedo decir algo más que no sea lo mismo. Coincido en que los derechos solo pueden limitarse por ley. La facultad legislativa puede ser delegada por el Congreso, el artículo 76 admite esa delegación en caso de emergencia pública, y el 99, inciso 3, admite que se la autoasigne el presidente en frente a ciertas situaciones excepcionales para que después se la refrende el Congreso. Entonces, tiene para mí constitucionalmente el presidente las competencias para asumir competencias legislativas de limitar derechos en casos excepcionales a través de estos dos institutos. Ahora, que esto se haya hecho de la forma en que se hizo, sin estándares, yo creo que yo comparto tus razones. El asunto, me parece a mí, es que yo no veo una inconstitucionalidad manifiesta en lo que pasó y me parece difícil que un juez la declare. ¿Puedo agregar algo? Voto por Mariela. Y yo le agregaría que quizá tenemos que hacer una división entre lo que pasó y el momento en que salió el decreto, el primer decreto, incluso podríamos pensar el segundo decreto, y la discusión que estamos, y la discusión llevada a hoy, y seguir manteniendo por un decreto la restricción de derechos. Me parece que quizás son dos tiempos distintos, quizá uno podemos notar la emergencia más claro, y en el otro podemos decir, bueno, quizá el Congreso debería reunirse en algún momento, etc. Le agregaría, para no sobreabundar el argumento de Mariela y de Liliana, que si encima hay consenso en que la medida es razonable, y fue una medida buena en los efectos buscados, que era evitar la propagación y el contagio del virus, me parece que hay más razones como para que se complejice aún, puede declararla inconstitucional, le añadiría. A eso voto por Roberto. No creo que la razonabilidad deba ser una razón para que las competencias se extremen hasta donde se extremen. Creo que la razón debería ser las circunstancias excepcionales de estado de necesidad que impide que el Congreso funcione. Eso justifica el decreto, no la razonabilidad de la medida, porque creo que ahí es donde estamos en problemas, digamos, porque en la medida en que empezamos a pensar en la razonabilidad de la medida como justificación para que nos restrinjan los derechos, digamos así, de forma ilimitada, ahí entra problemas y creo que es el miedo que tenemos todos en algún lugar. Yo insistiría en eso, digamos, creo que Roberto tiene razón en eso, pero no veo que lo podamos declarar inconstitucional por eso a este tipo de decretos, y creo que es un problema de diseño institucional. Creo que es un problema de un diseño institucional. Mariela, pregunta nomás, o sea, ¿se pueden restringir derechos por DNU? Está bueno el análisis que haces vos. Ahora, me parece, volviendo a las bases, ¿no? Siguiendo el principio de especialidad, si tenés una institución que específicamente para suspender las garantías tenés que decretarla,
¿cómo podría llegar o cómo podría justificar llegar a la misma situación por vía de otra institución? O sea, no tengo la respuesta, hago la pregunta. O sea, si tengo el estado de sitio y puedo llegar a al mismo sentido de restricción por otra vía, o sea, siempre tenemos el principio de especialidad. O sea, si tenemos algo que está arreglado de una manera, y se tiene que regir por eso y no por el otro principio. Sí, yo también, mira, coincido totalmente. Yo me tengo que ir, disculpa, pero me parece que no tenemos que ser nosotros los que nos pongamos al servicio, digamos, del aflojamiento de las tuercas de qué es lo que se puede hacer a través de un DNU, digamos. Sabemos eso, digamos, no nos autoconfundamos nosotros con lo que significa emergencia. Emergencia puede ser, digamos, entendemos todos que puede ser eso. Viene un tsunami, no querés estar reuniendo el Congreso, te puede costar, pero digamos, cuando podés mirar a una semana vista y qué sé yo, digamos, no seamos nosotros, no se ha pensado la Constitución para eso. Tenemos instituciones para situaciones estables y demás de estado de sitio que requieren controles especialísimos y requieren ser súper exigentes en cuanto al procedimiento. ¿Por qué? Digamos, entonces, porque queremos que si a través de eso vas a poder limitar derechos de modo grave, como se está haciendo hoy, bueno, queremos que eso tenga que pasar por un camino dificilísimo y que esté recontrayeno de controles. Entonces, nosotros estamos inventándole la formalidad para que por la vía del costado, digamos, también pueda hacer lo mismo que por un estado de sitio. No, hay requisitos exigentísimos en el estado de sitio. ¿Por qué? Porque se prevé que ahí pueden pasar cosas muy graves, digamos, en cuanto a limitación de derechos. Entonces, no le aflojemos la ventana del costado. Bueno, en fin. Che, excelente la iniciativa. Un placer, Roberto, un cholulaje constitucional, un placer. Lo hemos leído muchas veces, así que un placer. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Compañeros, estamos en hora, pero podemos seguir todo lo que quieran, ¿eh? Chao, beso, Mariela, gracias a todos. Chao, Liliana, chao, chao. Chao. ¿Hay alguien que se quedó atragantado con algo? Yo no es lo que yo pienso, digo que es lo que los jueces dijeron en los fallos. La medida razonable de los fines, no hay vacuna, digamos. No te estoy diciendo que la idea de la razonabilidad de la medida sea un argumento para mí, para mensurarlo en los análisis, sino simplemente digo que es la apoyatura jurídica la que hace un juez a la hora de fallar. Y de hecho son textuales de los fallos leídos, digamos, hace referencia concreta, que no hay vacuna, y otra forma de proteger el derecho a la salud, digamos, eso se linkea automáticamente a la hora de solicitar en una sentencia, a eso me refería puntualmente yo. Ok, perdón si te agarré mal de contramano, perdón. ¿Alguien más? No, lo último. En cuanto a la razonabilidad, que creo que Liliana lo decía, de evaluarlo después o no, creo que también, o sea, nada, los mecanismos institucionales creo que están pensados, nada, volvemos a lo básico, ¿no? Pero están pensados para tratar de evitar tener que llegar a lo último a ver si estuvo bien o no estuvo bien. Y sin querer ser, yo lo hemos charlado acá y entiendo de que en gran medida las medidas estaban bien. O sea, en el fondo yo no discuto las cosas que se hicieron y creo que políticamente no quedaba mucho camino de hacer otra cosa. Ahora, viendo cómo sigue el tema, te das cuenta que quizá el inicio tendría que haber sido de otra manera. ¿Me explico? Y sin querer ser dramático y sacando las anécdotas de los actores que puedan estar discutiendo ahora, qué sé yo, o sea, al momento de ahora decimos, las cuestiones de encerrar o getificar a los japoneses en la Segunda Guerra. Obvio que estaba súper justificado para Estados Unidos en ese momento. ¿Me explico? O sea, estaba en una guerra, tenía un montón de japoneses y lo tenía que encerrar.
después de 20 años voy a decir, no, estuvo mal, ¿me explico? El ejemplo no es que ahora estemos haciendo eso, nada que ver, no estoy diciendo eso. A lo que voy es, las consecuencias que estamos teniendo nosotros ahora, me parece, en algunas medidas, y la poca discusión que podés tener con algunas medidas, te pueden llevar a cuestiones de discriminación o de limitación excesiva de derechos con grupos vulnerables, como me parece a mí que estamos yendo. Y la falta de posibilidad de discusión que se tuvo en su momento, la falta de límite temporario que se tiene, porque se extiende cada 2 semanas, de una manera que no se puede discutir ni se puede limitar de ninguna manera, me parece que ahora estamos viendo las consecuencias quizás de no haberlo, de no haberse podido desarrollar de otra manera al inicio. Eso nomás, no sé qué piensan. Y repito, no estoy equiparando situaciones, ¿me explico? No estoy equiparando situaciones, estoy diciendo que muchas veces las evaluaciones posteriores pueden ser buenas o malas, pero son tardías, a eso me refiero. Extraordinaria discusión, muchachos. Estuvo muy buena. Liliana, ¿vos querés decir algo más? No, que quizá eso que decía Leandro, de que quizá esa primera impresión que tuvimos, que bueno, convalidábamos el decreto y podíamos pensar que eran razonables las medidas que allí se tomaban, creo que si las miramos hoy, empezamos a tener un poco más de dudas, ¿no? Creo que alguien lo mencionó también antes, me parece que esto no es lo mismo haberlo discutido hace un mes y medio atrás que estar discutiéndolo, y creo que hoy tenemos otra situación, que el Congreso se pudo reunir, estuvo funcionando, y que no dijeron nada, entonces me parece que hay como también argumentos de, bueno, ¿qué está pasando del lado más democrático? Parece que todos están dejándole hacer al presidente o a los gobernadores, con alguna medida que quizá en algún momento fue válida. Yo creo que discutirla hoy empieza a tambalear un poco esa medida, solo eso. Porque deja de ser proporcional para mí o razonable las medidas que se están tomando. Genial, genial. Por suerte esta vez se grabó todo, así que tenemos todas las notas guardadas. Voy a dejar de grabar en este momento. Ahí está.